Buenas tardes. Ya estamos en el año 2024, año del aniversario 65 del triunfo de la revolución, y siempre hablamos de los logros sociales, políticos, económicos, militares del país en todo este tiempo. Y creo que debemos dedicarle un espacio, y por eso es este programa, dedicado a este programa, a las principales instituciones culturales que se fundan en Cuba después del triunfo de la revolución. Era un proceso difícil. A partir del 1 de enero del año 59 inició un proceso amplio, profundo, abarcador del panorama político, económico, social del país, que lo que más siempre se ve es lo que más beneficio le reporta de manera inmediata al pueblo cubano. Dígase esta medida de rebaja de alimentos, o sea, del precio de los alimentos, de las medicinas, de la educación, de las tarifas eléctricas, telefónicas, de gas, del agua, de las gratuidades que empezaron a darse, de la sustitución de todo el aparato político del país, desde los sindicatos corruptos hasta todos los partidos políticos, todos los cargos, desde los barrios, desde los concejales, alcaldes, representantes, gobernadores, senadores, la sustitución de la policía, del ejército, de la Guardia Rural por el ejército rebelde, de la declaración de uso público de todas las playas del país, de la gratuidad fundamentalmente de la educación. Todo eso se va viendo de manera inmediata. Pero hacía falta, y por eso un líder como Fidel, con una visión política, social tan amplia, con una proyección tan amplia para el país, decide también emprender una cruzada cultural. ¿Qué hacía falta primero? Una campaña para alfabetizar, porque un gran por ciento de la población cubana no sabía leer ni escribir, que es la base de la cultura. Lo dijo Martí, por supuesto que ser culto es el único modo de ser libre. Y había de alguna manera que lograr que en este país la mayoría de las personas aprendiera a leer y escribir para entonces emprender una cruzada cultural. ¿Dónde está la osadía de la política cultural de la revolución que se inició creando un grupo de instituciones y formando un grupo de profesionales de la cultura sin que todavía estuviera la campaña de alfabetización? Muchas veces se piensa en la UNIAC. La UNIAC se fundó en octubre, o se fundó en el año 1961. Se funda ya cuando está la campaña de alfabetización, que es la organización, la UNIAC, que agrupa a la vanguardia de la intelectualidad y de la cultura cubana, de todas las manifestaciones artísticas. Pero la cruzada cultural empieza antes. Por ejemplo, lo primero que se hace como institución cultural es la creación del ICAI en marzo del año 1959. ¿Por qué del ICAI? Porque había que buscar las formas, todas las formas posibles de ir dejando huella fílmica de todo lo que estaba pasando, independientemente de que había que hacer películas para el entretenimiento, de que había que llenar los cines con películas cubanas también. Había que aprovechar todos aquellos cineastas que venían de la sociedad cultural Nuestro Tiempo, de la sección de cine, para que se incorporaran al ICAI. Ahí está la figura fundadora, creadora de la revolución para el cine cubano, Alfredo Guevara, que se encargó de ese ramo. Después, por supuesto, el cine evoluciona y ya en el año 1900, a inicios de la década del 70, comienzan los festivales de cine, porque hay un movimiento de cine en Cuba y en América Latina diferente. Previo a las dictaduras, en algunos países ya existían regímenes tiránicos y había necesidad de crear un espacio para que compitieran donde no podían hacerlo en Europa o en otros grandes festivales en América, el cine latinoamericano. Y surgen entonces los festivales de cine latinoamericano de La Habana, y después en el año 86 se funda la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, y en los 4 puntos cardinales del planeta hay cineastas y realizadores de televisión graduados en esa escuela de San Antonio. Pero el origen fue allí, en el ICAI. También el Ballet Nacional de Cuba, con Alicia y Fernando Alonso al frente, recibieron todos los beneficios de la revolución. Encaminado a crear algo tan difícil, y se ha logrado que el ballet se convierta de una gran manifestación artística clásica, esa danza clásica exclusiva para determinadas esferas de la sociedad, se convirtiera en un fenómeno de pueblo. Otras instituciones culturales de importancia, la Imprenta Nacional de Cuba, el 31 de marzo
se crea la Imprenta Nacional de Cuba, porque había una necesidad extrema de comenzar a preparar, a editar literatura, libros de texto para las escuelas, porque ya a partir de enero del 59 las escuelas comienzan con un sistema de gratuidad. Ahora hay una incorporación masiva a escuelas públicas y privadas que todavía existían. No he hablado, no es objeto de este programa de la nacionalización de la enseñanza, pero hay una masividad sin duda del arribo de niños, adolescentes, de jóvenes cubanos al Sistema Nacional de Educación. Por lo tanto, se necesita de materiales escolares también para formar maestros, y por eso la Imprenta Nacional, independientemente de la literatura que tenía que promover, que comenzó a promover la literatura universal más reconocida. El primer libro que se editó fue el de Don Quijote de la Mancha. El ingenioso y didáctico Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, la obra clásica, más clásica de la literatura universal de habla hispana. Y debo decir que el primer director de la Imprenta Nacional de Cuba fue Alejo Carpentier, que casi 20 años después, 19 años después, en el año 78, fue nuestro primer escritor que obtuvo el premio Cervantes de literatura, que se entrega a los más destacados escritores de habla hispana. Y no por gusto Carpentier, que vino del exterior, sino porque era un hombre sensibilizado, porque vivió en varios países de América Latina, porque desde los 19 años era un periodista reconocido, un editor, un escritor de renombre, un hombre que sabía lo que valía la literatura, y se colocó se designó a Alejo Carpentier como el director de la primera Imprenta Nacional de Cuba. Con el tiempo evolucionó. En el año 76 se crea el Instituto Cubano del Libro, que tiene también en su descendencia heroica, digámoslo así, en el orden de la cultura, la creación hace apenas 20 años de todo el sistema de editoriales, no solo las nacionales, sino las editoriales provinciales. Del Instituto Cubano del Libro se deriva entonces, años después, el sistema de editoriales provinciales, porque no son solo las nacionales, Letras Cubanas, Ciencias Sociales, la editorial de Educación, la editora política, no, son también las editoriales provinciales, la nuestra, por ejemplo, Unicornio, que son las que se dedican a la edición y a la publicación de libros desde los territorios, desde las provincias, y que tiene el colofón máximo con la Feria Internacional del Libro, que es el evento cultural más grande, expansivo, explosivo, pudiéramos decir, porque esto es una explosión de alegría y de expectativa del pueblo entero buscando nueva literatura. Y por eso es un evento que, a pesar de las dificultades económicas por las que atraviesa el país, se trata de mantener siempre. Y una institución cultural de primer nivel, ya con una proyección internacional, no como la Imprenta Nacional de Cuba, fue la Casa de las Américas, que entre abril y julio del año 59, por idea de la heroína de Moncada y de Santa María, con el apoyo del gobierno revolucionario, abrió sus puertas, no solo para la literatura, porque como está el premio literario Casa de las Américas, desde el mismo año de la creación de la casa, muchas veces asociamos a la Casa de las Américas por la literatura, pero no es así. A pesar, repito, de que grandes escritores de América Latina y de España y de otros países del mundo han servido como jurados, a pesar de que notables escritores que en su momento no lo eran tanto como el momento en que llegaron a alcanzar el premio, han alcanzado la gloria internacional desde el arte de la literatura gracias a la Casa de las Américas. Que no solo es literatura, repito, está el teatro, está la música. Miren, miremos el movimiento de la Nueva Trova, echémosle una ojeada. Un grupo de jóvenes, Silvio, Pablo, Noel Nicola, que al principio no se entendía mucho lo que decían, parecían y lo eran canciones de protesta, pero no contra la revolución, sino a favor de la revolución. No puede escapar de este recuento la Biblioteca Nacional de Cuba, José Martí. Que, dicho sea de paso, mucha gente me pregunta si es Biblioteca Nacional de Cuba, José Martí. Sí es Biblioteca Nacional de Cuba, José Martí. Su nombre correcto no es Biblioteca José Martí, es Biblioteca Nacional de Cuba, José Martí. Tampoco se debe decir solamente Biblioteca Nacional obviando Cuba, es Biblioteca Nacional de Cuba, José Martí. Es un edificio majestuoso que no se hizo con ese fin, que comenzó en el año 1957. Nosotros tenemos, que es otra confusión que hay,
Biblioteca Nacional desde el año 1901, cuando Domingo Figueroa y Caneda la creó allá por La Cabaña. Tuvo diferentes locaciones hasta que llegó aquí después del triunfo de la Revolución. No en el mismo año 59, pero sí, desde que triunfó la Revolución, se decidió que iba a ser el gran edificio de la Biblioteca Nacional de Cuba, después el nombre de José Martí. Tampoco puede escapar del listado un edificio que está casi enfrente, ahí mismo en la Plaza de la Revolución, que es el Gran Teatro Nacional de Cuba, que desde el año 1952 es el teatro de nunca acabar. Hay un contrato hecho por Carlos Prío Socarrás antes que Batista le diera el golpe de Estado. En el año 57 se replanteó el contrato y en el año 1959 también. Y solamente se terminó en el año 1979, cuando el 25 de septiembre los delegados a la sexta cumbre de países no alineados, de la que Cuba fue sede y que ofició en el Palacio de las Convenciones, que se inauguró también ese año, bueno, pues asistieron a una gran función en el Teatro Nacional de Cuba, que inicialmente se iba a llamar Gertrudis Gómez de Avellaneda, esa poetisa cubana de Camagüey, pero después se decidió por Teatro Nacional de Cuba que fuera su nombre, con dos salas, la sala Avellaneda, ya mencioné, y la sala Covarrubia por Francisco Covarrubia, un artista dramático cubano. Y en el año 1959 comenzó el germen de las escuelas de actuación. Fue por eso que tiempo después se abrió en Cubanacán, en el Country Club de Cubanacán, la Escuela Nacional de Arte, que en el año 1976 comenzó a oficiar allí también ELISA, hoy Universidad de las Artes. Su primer rector fue precisamente Mario Rodríguez Alemán, que lo vimos durante mucho tiempo después, un estudioso del cine cubano, que lo vimos después en la tanda del domingo. Es lo que tenía por hoy de las instituciones culturales. Yo los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia, y usted recuerde, si quiere conversar con otra persona sobre este tema, lo escuchó aquí en Vericueto.